Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Fabián Villalta Bolaño, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED, Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, propiamente en la sede de Guapiles. En esta exposición abordaré el papel de los derechos humanos en los sistemas de justicia penal, a partir del análisis del caso González y otras versus México, conocido como Campo Algodonero, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en allá por los años 2009. Para entrar un poquito en el contexto acerca de los hechos del caso, este hecho pasa entre septiembre y noviembre del 2001. Tres jóvenes mujeres, Claudibeth González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sus cuerpos fueron encontrados en un terreno conocido como Campo Algodonero, de ahí el nombre del caso. Las investigaciones estatales, según la información recopilada, fueron tardías, hubo negligencia y estuvieron plagadas de muchísimas irregularidades, lo cual surgió como motivación para que sus familiares y algunas organizaciones civiles acudieran al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es lo que vamos a desarrollar. Entre los derechos fundamentales violentados, en el caso la Corte determinó que el Estado de México violó múltiples derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la vida en su artículo 4, ya que las autoridades mexicanas no tomaron medidas razonables para prevenir los femicidios, a pesar de que existía un patrón conocido de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y en México como tal. El derecho a la integridad personal en su artículo 5. Las víctimas fueron sometidas a violencia extrema y sus familias sufrieron un profundo daño emocional por negligencia estatal en la investigación. El derecho a la libertad personal, el artículo 7. Las desapariciones ocurrieron en un contexto de impunidad, sin que el Estado garantizara seguridad de las mujeres en un espacio público. El derecho a las garantías judiciales, el artículo 8, y la protección judicial, artículo 25. Esto nos dicta que las investigaciones fueron tardías, estuvieron incompletas y sin perspectiva de género, en este caso al ser tres mujeres. No se respetaron los estándares mínimos del debido proceso y las familias no tuvieron acceso efectivo a la justicia. Estos derechos se relacionan directamente con los principios de acceso a la justicia, juicio previo, debido proceso, legitimidad, legalidad, territorialidad y las obligaciones estatales de prevención y sanción. Además, tenemos el punto del acceso a la justicia y algunos obstáculos enfrentados por estas familias. Número 1. Desinterés social. Las denuncias iniciales fueron ignoradas y minimizadas por las autoridades, quienes incluso responsabilizaron a las víctimas por su desaparición. Falta de protocolos adecuados, no se activaron los mecanismos de búsqueda inmediata ni se aplicaron protocolos de investigación con ese enfoque de género que mencionaba en el punto anterior. Hubo estigmatización. ¿Qué quiere decir esto? Que las víctimas fueron descritas como mujeres problemáticas, lo que afectó la seriedad con la que se abordaron los casos. Entonces, porque una mujer sea problemática, no, esto no va a dar a pie para hacer semejantes aseveraciones. Impunidad estructural también se dio, la falta de interés, la falta de sanciones efectivas y la negligencia en la investigación contribuyeron a la perpetuación de los homicidios en la región. Esto demuestra una falta estructural del sistema penal para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos, especialmente en contextos de violencia de género. La Corte, en este caso, concluyó que el Estado mexicano no garantizó el efectivo acceso a la justicia, lo que constituye una violación directa de sus obligaciones internacionales. Este punto es clave para entender cómo el sistema penal puede fallar en proteger a las personas más vulnerables, en este caso tres chicas, si no se aplica con un enfoque en los derechos humanos. Además, hubo otro punto que fue juicio previo y debido proceso. En el caso Algodonero versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó graves violaciones a estos principios en el tratamiento judicial de los presuntos responsables de los femicidios. Número 1. Detenciones arbitrarias. Las autoridades mexicanas realizaron arrestos sin orden judicial ni pruebas suficientes. Ellos ocupaban dar una respuesta y por eso actuaron de esta manera, lo que vulnera el derecho a la libertad personal y al juicio previo. Uso de tortura para obtener confesiones. Se documentaron casos en los que los detenidos fueron sometidos a tortura física y psicológica para que confesaran los crímenes, de lo cual claramente va a invalidar cualquier prueba obtenida, ya que se encuentran bajo coacción y constituye una violación grave al derecho a la integridad personal. Hubo ausencia de pruebas sólidas también. Las investigaciones carecían de rigor técnico y científico, no se recolectaron ni presentaron adecuadamente las pruebas, lo que afectó la posibilidad de esclarecer la verdad de los hechos y sancionar a los verdaderos responsables. Falta de defensa adecuada. En varios de los casos los acusados no contaron con un
defensor o con asistencia legal efectiva, ni se les garantizó el tiempo y los medios necesarios para que ellos pudieran preparar su defensa, lo que contraviene los estándares internacionales del debido proceso. Hubo retrasos injustificados en toda la investigación, ya que las investigaciones y procesos judiciales se extendieron por años sin avances significativos, lo que generó una situación de impunidad y revictimación para los familiares. Al final, en este punto, la Corte concluyó que el Estado mexicano no cumplió con los estándares internacionales del debido proceso, lo que afectó gravemente la legitimidad de las condenas emitidas y minó la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Esta falta de garantías procesales no solo perjudicó a los acusados, sino también a las víctimas, quienes no obtuvieron justicia ni reparación pronta ni oportuna. Este caso evidenció cómo la ausencia de juicio previo y debido proceso puede convertir el sistema penal en un instrumento de injusticia, lejos de un instrumento de justicia, especialmente cuando se actúa con negligencia, prejuicio o sin perspectiva acerca de los derechos humanos, que es el caso que nos atañe. El principio de legalidad. En este punto, el caso evidenció que las conductas sancionadas no se ajustaron plenamente al marco normativo vigente. La Corte señaló que el Estado no actuó conforme a la ley preexistente, ni garantizó que las penas fueran proporcionadas ni legítimas. Conductas sancionadas sin claridad legal. Los investigadores y procesos penales se llevaron a cabo sin una base legal sólida. En algunos casos implicaron figuras penales de forma ambigua o que no tienen relación directa con los hechos, lo que generó muchísimas dudas acerca de la legalidad de las acusaciones que daban sobre estas personas. Penas desproporcionadas o mal fundamentadas. Las sanciones impuestas a algunos presuntos responsables no se ajustaron a los criterios de proporcionalidad ni a los estándares internacionales. En otros casos, la falta de sanción o la impunidad total también constituyó una violación al principio de legalidad, al no aplicar la ley cuando correspondía. Hubo también ausencia de normativa específica para casos de violencia de género. En el momento de los hechos, México no contaba con una legislación adecuada para abordar femicidios como una forma específica de violencia contra la mujer. Esto limitó en mucho la capacidad del sistema penal para responder de una forma más efectiva, robusta y hasta justa para las víctimas. La Corte señaló que el Estado no garantizó que las penas fueran legítimas, ni que las conductas sancionadas estuvieran claramente definidas en la ley vigente al momento de los hechos, lo que vulneró el principio de legalidad y afectó la seguridad jurídica de todas las partes involucradas. Este punto es crucial porque demuestra que sin un marco legal claro y respetado, el sistema penal puede convertirse en una herramienta de arbitrariedad, en lugar de ser un mecanismo de justicia y protección para sus víctimas y como tal para los derechos humanos. En la parte de territorialidad y jurisdicción estatal, aunque los hechos ocurrieron en Ciudad Juárez, el Estado de México falló en ejercer jurisdicción de manera efectiva. La Corte reafirmó que los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos dentro de su territorio, sin excusas por omisiones o negligencias. Obligaciones estatales de prevención y sanción. Entonces, claramente, según lo que hemos analizado, la Corte condenó al Estado mexicano por lo siguiente: no prevenir razonablemente los femicidios, número 1, no investigar con debida diligencia, número 2, no sancionar adecuadamente a los responsables, número 3, y como cuarto, no reparar integralmente a las víctimas y sus familias. Se ordenaron medidas como indemnizaciones, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y reformas institucionales a raíz de este caso. Para finalizar, como una reflexión personal, este caso muestra que el sistema penal debe ser un instrumento de protección de los derechos humanos, no solo de castigo. La justicia penal debe garantizar el acceso efectivo a la verdad, la reparación y a la no repetición, especialmente en contextos de vulnerabilidad como es el de las mujeres en Ciudad de Juárez. Como futuro profesional en ciencias policiales, este análisis me reafirma el compromiso de actuar con un enfoque en derechos humanos, respetando los principios de legalidad, debido proceso y justicia para todas las personas, ya que como estudiante de la carrera de Criminología de la UNED e investigador judicial, este análisis reafirma el compromiso de ejercer mi labor con responsabilidad ética, respeto por la legalidad y una profunda sensibilidad hacia los derechos humanos. Comprendo que el rol policial no solo se limita a la aplicación de la ley, sino que debe contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y segura para todas las personas. Este caso también me recuerda la indiferencia institucional que muchas veces puede suceder, que puede ser tan dañina como la violencia directa, y que el silencio frente a la injusticia perpetúa el sufrimiento. Por eso, como profesional en formación, me comprometo a ser parte de un sistema penal que escucha, protege y transforma, y no excluye, revictimiza o ignora. De mi parte sería, muchísimas gracias.